Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Raíz Podcast. Yo soy Isaac Calderón, pero pueden decirme Chaco, así más fácil, más bonito, más en confianza. Estamos en un episodio más, hoy traigo a un artista de acá de Pérez, que es músico, productor, eh, un crack, ya lo van a conocer. Antes de empezar, quiero hacer un poquito de publicidad para presentarles y recordarles que vayan a comerse la mejor trucha que van a encontrar en Pérez Celedón, al truchero Santa Lucía. Truchita acompañada de guacamole, patacones, una ensalada, pero más para chuparse los dedos. Vayan, de verdad, está delicioso, está cerquita, San José de Rivas. Ahí lo pueden buscar en Waze, pueden buscar en Google Maps, hay rotulación, es imposible perderse. Está cerca, está accesible, es un lugar en la montañita, hay aves, hay pozas, ustedes pueden ir y pescar. Si tienen chamacos, ellos son felices pescando también. Así que no hay excusas, vayan a darse un tour por Truchero Santa Lucía, una buena moncha y por ahí los esperamos cuando quieran llegarse. Y sin más preámbulo, vamos con Daniel Esteban López Román, o mejor conocido como Lorpes, Lorfish. ¿Qué dices, Daniel? ¿Cómo estás, man? Un gusto saludarlo, mae. Mae, Y estar por acá también, de hecho. mae, siempre bienvenido, es un placer que esté por acá con nosotros, mae. Bro, dígame, cuénteme para así como empezar con la pregunta que hago siempre, ma, y es ¿qué hacía Daniel Esteban o Dani, más fácil, a los 7 6 años? ¿Cómo Mae, fue esa infancia, ma? estaba montado en una bicicleta generalmente. Ok, ok, Sí, sí, realmente era bastante hiperactivo y sí, pequeño lo canalizaba muy bien porque era más sencillo. Uno se iba para el barrio a jugar con los compas ujú, y, y todo el día montado en una bicicleta, mae, jugando bola o todo ese tipo de cosas. Generalmente estuve por ahí, mae. Realmente de pequeño no veía como la música o este tipo de ok. cosas como ¿Y la cerca. atleta qué te gustaba? ¿Como pegar tour o más como el tema del BMX y toda esta hora? BMX, sí. BMX, sí, cleta sin frenos y número 20 y... 20 y tierreros ahí con Ajá, rampas hechas ajá. los mismos carajillos del barrio, mae. Sí, de fijo. Mae, ¿y has vivido siempre en el Chante, digamos, donde vivís ahora? Mae, no, pequeño vivía camino a la playa en Tinamastes, Ah, qué chiva, mae. Sí, ahí. Platanillo. Ujú. Ujú. Sí, ahí más tuanis todavía para ir a cletear y para hacer todos estos desmadres. Sí, bueno, es que fue como una transición de pequeño, viví en esta zona, mae, y ahí era como muy diferente porque vivía un poco aislado, Ujú, vivía en una finca, mae, y estaba un ujú. poco lejos y realmente mi interacción en esos tiempos, como hasta los 5 años, fue con un perro. Era Ajá. Ese era como, el best friend. mae, sí, ajá. Una perra, de hecho, Jeepy. Siempre la tendría así como en el En corazón. el corazón. Mae, sí, de fijo. Yo tenía un Sí, perrito que se llamaba Ozzy. oh sí. Mae, sí, el mae era. Dime, tenía mi edad. O sea, a mi mamá se lo regalaron como un mes, unos días antes de que yo naciera. Entonces el mae y yo crecimos juntos, mae, y se murió cuando yo tenía como 16. Mae, y el mae era un amor porque jugaba con todo el mundo, mae, era súper manso, mae, y era una cosa peluda así, toda linda, mae. Qué buenos tiempos con los perros, porque a mí me pasaba muy parecido. Yo vengo de un pueblo muy rural, mae, y uno está muy aislado. Yo no sé vos cómo hacías, aparte de con el perro, mae, si tenías que andarte inventando amigos imaginarios o historias, o cómo hacías para entretenerte un toque. Sí, esa pregunta está curiosa porque ahorita pensándolo bien, no. Yo creo que hablaba mucho con el perro. Hablaba mucho con el perro. Sí, no es curioso, pues hasta inclusive tengo memorias o recuerdos de situaciones así con el perro. Una vez, Ujú. tal vez con unos 4 o 5 años, es tener que salir corriendo, porque de alguna manera alborotamos un avispero. Sí, cosas de ese tipo. Sí. Pero sí, fue muy curioso, la verdad. Ya la transición acá, me pasé a vivir a Gazotica, donde he vivido mucho tiempo, o la mayoría del tiempo que viví acá en Pérez, o he vivido. Y ahí conocí a una buena gallada de compas, Ujú. ya sea los del barrio y los compitas cercanos, así Sí, de con los que barrios estaban cercanos. más cercanos a la casa. Y sí, ya ahí empecé a convivir con gente. Ujú, ujú. Mae, ¿qué te iba a preguntar, digamos? Mae, yo siempre intenté hacer un truco en cleta o trucos de BMX y no me salieron, mae. ¿Cómo se perfecciona esa técnica? Por ejemplo, en ese tiempo que usted decía, mae, voy a andar en la cleta y ¿cómo se dio cuenta usted que existía todo un movimiento de BMX que era hacer trucos con la cleta y cómo se desarrolla esa habilidad de hacer trucos con una cleta? Bueno, madre, voy a decir algo.
Yo siempre fui malísimo. Malísimo, ok. Me gustaba la vara, pero era pésimo, digamos. Y la parte así como del ambiente BMX pasó que en el barrio había un lugar que le llamamos El Tierrero. Ujú. Y tal vez los compitas más viejos del barrio, ellos hicieron unas rampas. Llegó el punto en que, mae, tal vez siendo en un carajillo de 8 años, 9 años, uno miraba ahí como los más, un poco más arriesgados y la Ujú. gente que sí pegaba los tricks, tuanis y, pues, eran el mismo barrio, entonces, mae, uno pasaba ahí metido con esa gente y ahí en el ride, pero no, mae, yo no podría darte un ejemplo o decirte cómo mejorar esos trucos porque Porque no lo, nunca lo logré. nunca, ok. Sí, sí, yo no, lo único que me llevo fueron unos raspones, ma, y unas Sí. pegadas de las rodillas en la manivela de la cleta y... Mae, cuando se le zafaba a uno la cadena y dejaba la rodilla pegada en la manivela, es como... Eso sí se lo puedo explicar. Ma, sí, yo una vez intenté hacer un salto así de esos Superman, ma, en una cleta que tenía, pero ma, es que bajan, mi casa está como en una cuesta larga, ¿verdad? Entonces al final de la cuesta había a la orilla de la calle una piedra salida. Ma, la madre tenía forma de rampa, era una, como esta forma así, entonces usted entraba, pum, y brincaba. O por lo menos eso era lo que yo siempre había visualizado que se podía Ujú. hacer. Pero yo siempre decía, madre, no puedo hacerlo despacio, eso hay que entrar despichado para que me dé el impulso y hacer un truco bien pichudo en el aire, madre. Y un día salgo del chante, madre, pongo la cleta así en la marcha más dura, madre, y empiezo a dar pedal hacia abajo. La bajada, madre. De yo en ese momento me sentía que iba como a Teja 20, pero quién sabe ni a cuánto iba, madre. Y yo cuando voy llegando hacia la piedra, yo dije, madre, llevo la velocidad ideal para hacer el truco. Y me mando, madre, y donde llega la piedra, la estrella grande, digamos, de la cleta, se frenó en la piedra. Y yo nada más pasé por encima, madre. Mira qué vergazo, todavía tengo acá, madre, todas las cicatrices de donde caí en el suelo y me llevé sus raspones, madre. Pero, Que madre, son tiempos únicos, ¿verdad? Porque sí, ya rajado. uno, yo voy a cletear a veces como para no, para bajar de peso, una cosa así, para mantenerme activo, pero ya son como tiempos que uno dice, madre, y difícilmente vuelvo a vivir esta Sí, hora. rajado. No, y la energía que uno tenía en esos tiempos, Increíble. mae, porque yo toda la vida me he considerado un poco hiperactivo, mae, esa hora de Ujú, que de alguna manera necesito estar haciendo algo. Y, o sea, yo me recuerdo de esos momentos, mae, y yo puedo decirle con un compita muy cercano, con Aarón, mae, que varias veces subimos y bajamos a quebradas 6 veces en un ujú, solo día, por ejemplo, mae, sí. y sin jeta, mae, esa vara que usted subía por adentro y se mandaba por unos cafetales a salir a la Interamericana, mae, y uno un carajillo en una 20, weón, bajando por Ujú. esos lugares súper peligrosos, mae, Sí, 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 de sin fijo. casco. Sin casco y sin rodillera, sin nada. No hagan eso. No, no, eso no existía, man. Ya, Pero úsenlas, si andan en cleta, úsenlas. sí, Por rajado, favor, no queremos accidentes. rajado, mae. May, ¿en qué momento llegas a la música? Mae, en el colegio, En el cole. curioso. Las malas juntas, Las malas como juntas. dicen, ¿Empezó qué? ¿Con la guitarra o con el piano? mae, con guitarra, Con guitarra. realmente sí, fue como Escu- el... Escuchando metal y rock y todas esas varas. Sí, rajado. En el colegio sí tenía como eso un poco más parte de mí, digamos, ya Ujú. como realmente era bastante metalero, mae, me gustaba mucho el tarro. Sí, sí, sí. Y ahorita, mae, no sé, bueno, este Chema, por ejemplo, mae, es porque me gusta, pero, mae, si les contara el tiempo que tengo sin escuchar Def Leppard, dirían como, mae, entonces, ¿por qué anda eso? No sé, pero sí me gusta mucho como las chemas de bandas y Ujú. de bandas y de artistas en general. Ok, mae, y esas malas juntas, ¿cómo fue la vara? Cuéntame cómo fue ese contexto en el momento que usted dijo, mae, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Mae, fue curioso porque realmente fue por un compita, uno de los compas más cercanos en ese momento. Eh, el compita estaba aprendiendo a tocar guitarra y mae, recuerdo que yo tenía una guitarra y ni siquiera estaba interesado, pero fue como, mae, está aprendiendo, que Tony, enséñame algo. ¿Pero qué, Y acústica o acústica. acústica? Ajá. Y el mae recuerdo que usaba un programa, el famoso Guitar Pro, que nos ha enseñado a una gran cantidad de guitarristas, mae, y en esos tiempos, así como la persona más ignorante en programas de computación fue como, mae, páseme esos archivos, por favor. Por dicha no solo pasamos el acceso directo, sino que copiamos toda la Toda la carpeta vara. de, Sí, todo de el APK. exacto, Ajá. todo el programa se fue, mae, y funcionó por dicha, con ciertas limitaciones, pero la vara funcionó y, mae, curiosamente, o sea, yo, Mae, yo nunca lo usé. ¿Qué es la vara? ¿Es como una biblioteca de acordes virtual o cómo?
Ma, es curioso porque Guitar Pro es un programa que tiene varias funciones. O sea, usted puede escribir música ahí, Ok. partiendo desde la guitarra hasta la percusión. Sí, como Y partituras y horas así. exacto, Ok. y tiene la notación en tabletura y también en partitura, digamos. Ujú. Entonces, cifrado y partitura y es bastante eh, bueno, ma, como Para aprender. para aprender, ver como ciertos eh, frases, ritmos y lo bueno también es como la parte visual. Entonces, ma, a mí al menos me ayudó bastante en los inicios porque Ujú. Y el mae que hace como, por ejemplo, un solo de guitarra, el mae lo transcribe. O usted tiene que escribirlo. eso es lo que te iba a decir, que realmente una de las partes más suaves de este programa es como el banco de piezas. Entonces, Ajá. por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento he bajado como un banco de 55.000 canciones. Ujú. Y tal vez eran 14.000 y todas repetidas 4 veces. Ajá. Diferentes Diferentes versiones de la versiones y misma, así. o acústica, unplugged y todas Ajá, estas ajá, varas. ajá. Y ma, eso era como una de las partes tuanis porque usted decía, ma, voy a aprenderme esta canción de System of a Down, alguna Ujú. pieza, póngale cualquier banda del colegio, ya esas que son necesarias para el crecimiento Sí, sí, sí. personal y musical, ma. Em, quiero aprenderme esta canción, ma, y todo venía ahí. Como le decía, la parte visual era algo que complementaba muy Ujú, bien ujú. y aparte que estaba todo lo que usted quería aprenderse. Ya el mae traía como el audio, digamos, y traía el banco ya de las tablaturas y Ujú. toda la vara para usted estudiarla. Exacto, y de hecho acaba de decir algo también muy importante, que era que eso te reproducía lo que escribías o Ujú. lo que O lo usted... que estaba sonando. Exacto, Como un karaoke, digamos, por decirlo así, que te va marcando, vas por el 5 5 5 3 3 4 o lo que como un sea, karaoke pero para guitarra para o el guitarra. instrumento que usted Sí, sí, decida sí. tocar en ese momento. De hecho, Ah, madre, qué cachete, sí. ujú. Voy a tener que instalarlo ahorita. Mae, a mí me ayudó demasiado, o sea, yo realmente en mis inicios como músico empecé completamente empírico Ujú, y para mí eso fue una base muy fuerte porque siempre me ha gustado como la parte técnica y el mismo programa tenía una infinidad de ejercicios para ujú. técnica, para diferentes técnicas en general Sí, de sí, sí. guitarra, digamos. Entonces, vieras que sí fue, es parte fundamental como Del en los crecimiento. inicios. Ajá. Sí, madre, porque yo siempre, digo, usted acaba de responderme una pregunta, digamos, que yo tenía mucho cuando empecé con la vara, porque yo decía, madre, ¿cómo hacen todo este montón de madres? ¿Qué oído más prodigioso tienen para aprenderse, para lograr sacar a oído canciones de System o canciones de Metallica o varas así? Porque yo nunca lo logré, de verdad. Empezando porque no tenía una guitarra eléctrica, entonces es muy difícil en una acústica lograr ciertos sonidos o ciertas varas. Pero ahorita usted va a acabar de responder que probablemente muchos de los maes que yo veía así aprendieron, ¿verdad? O tuvieron un profesor o tuvieron acceso a estas varas. Es que hay muchas maneras de Sí. aprender Pues yo porque, aprendí con un libro, digamos. ajá, al clásico, acordes, círculos Sí. y, No, y ajá, ni eso, mae, es que fue muy loco porque yo he vivido siempre entre guitarras y músicos, pero como en un género muy aparte, mae. Es una vara que yo, por ejemplo, las canciones que escuchaba de tocadas así en guitarra, mae, nunca las he escuchado grabadas, por ejemplo. Bueno, no sé si existen incluso. ujú, Porque mae, son boleros o corridos o música así muy de pueblo, ¿verdad? ujú, Y mucho villancico y canciones de iglesia y toda esa vara. Entonces, de a mí me entró la espinita de ver que sonaba muy tuanis las guitarras y yo le dije a mi tata, ma, yo quiero aprender a tocar guitarra y me dijo, aquí está la guitarra, aquí está este libro. Si usted aprende, ahí está la guitarra, nada más me la vuelve a dejar donde estaba. Eso fue lo que me dijo, ma. Cuando yo saco el libro decía manual para aprender a tocar guitarra número 4. ya está avanzada la Ya vara. estaba avanzada la vara, ma, y solo traía las canciones viejísimas, así, lo más moderno que tenía ese libro era como 3 piezas de Maná. Y tampoco era así como, ¿verdad? De lo reciente en aquel entonces de Maná era Rayando el Sol El muelle de San y Blas. Vivir sin aire. No, ni el Muelle de San Blas venía en el libro, ma. Y había otra, pero ahorita no lo recuerdo. Ma, entonces venía nada más la letra y el nombre del acorde donde cambiaba. Do, Ujú, re, mi, pa, pa, lo que sea. Y a la par los cuadrillos con la figura. ajá, sí, con el acorde. Ma, y el resto de aprender a lo que era un círculo, lo que era la relación entre los acordes, ma, fue casi deducción, así como decir, ma, ¿por qué en esta canción usan esos acordes? Ujú, ¿Y cómo empiezo a aprender? Me lo digo, y por los fáciles, la menor y mi menor. Y así fue, digamos, hasta ya ahora recientemente que tuve la oportunidad de llevar clases, digamos, y aprender ujú. un poco más, ¿verdad?
Pero más sí, fue toda una locura porque para mí ese fue el acercamiento a la música, ¿verdad? Muy Ujú. casi que por insistencia, porque tenía todo para haberlo dejado botado, la verdad. Sí, sí, a mí me pasó parecido, mae, porque, o sea, como le decía, fue algo muy espontáneo, era como, no venía un mes planeando aprender a Ujú, tocar guitarra, ujú. fue como, mira, este man está aprendiendo a tocar guitarra, qué interesante, yo tengo una, Voy a voy darle. ahí también. Sí, 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 sí. De hecho, el compita al final terminó siendo bajista, mae, Ah, y qué todo, loco. y fue como, super Tony, más bien, pero sí, se me quedó o sea, como esa parte ya como de ese agradecimiento con el compita y con el Ujú. programa, ya porque sí fueron como esas bases muy fuertes Y, que me ma, dejó. y fue un proceso como de, ok, voy a probar a ver qué es esta vara, y le gustó y siguió, o hubo tal vez como un momento en el que usted paró y dejó la vara ahí botada y después volvió a retomar, o Sí, no, cómo mae, fue la vara. vieras que desde ese momento sí no paré. De hecho, una parte muy curiosa es que al principio sí fue como una especie de obsesión, como Ujú. esa hora de que usted se levantaba y Y de una querés. vez a practicar, se iba para el cole y estaba deseando llegar porque usted sentía ahí como el progreso Ujú. y tal vez escuchaba ciertas notas de un intro de una canción y uno se sentía muy bien de saber que estaba sonando cada vez mejor. Entonces, eso, o sea, de ese momento sí no he parado. Hay momentos ahí altibajos, como Sí, dicen, obvio. pero sí, sí, como que sí ha sido algo muy constante, digamos, Ok, con respecto a la música. a la música. Ma, y el piano, digamos, ¿cuándo aprendes? Eso sí, ya vino un poco más después y fue como de manera académica en la universidad. Ujú. Entonces, Ujú. vos aprendes en el cole la guitarra y de una vez te metes a estudiar música a la universidad, o hay como un intermedio ahí de hacer bandas y hacer Sí, eso música. pasó bastante tiempo. De hecho, yo antes lo que estudiaba era geología Ok, y como tal música, no estudié música o instrumentos, sino que lo que estudié fue educación musical. educación. Pero pianos se da que es un instrumento muy complementario Ujú. y es muy necesario para todo este tipo de cosas. Además, como músicos, el piano también nos ayuda mucho a analizar o entender la teoría, por ejemplo. Es como muy fácil verlo Es como tenerla en una mesa puesta. tenerlo todo a la vista. Ujú. Es un super forro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para un músico. Pero sí, de hecho, yo no me considero para nada tecladista ni pianista, ¿no? Ujú. Yo no digo que yo sé tocar el teclado, Ok. pero sí lo utilizo mucho para componer o para ciertos arreglos o cosas de este tipo. Sí, ya con un tema de tiempo de Ujú. sentarte a Exacto, sacarlas, a buscar las melodías, digamos. exacto. Bueno, Sí, inclusive de vez en cuando improvisando porque es muy divertido, ¿no? Las sonoridades que te puede dar un piano. un teclado, un Ujú, sintetizador, ujú. un sinte modular, por ejemplo, que son todos esos chinchitos de cables y Ajá. para mí es como los instrumentos más cool, más interesantes, pero sí, vieras que eso es algo que en algún momento sí desarrollé, pero lo dejé como ahí un toque Ujú. más complementario. Ok, mae, y en tema de bandas y toda esta vara, ¿qué tanto se metió como a crear bandas de garage y hacer música y toda esa madre? Sí, estuve bastante metido en el colegio. Tuve un proyecto, mi primer proyecto. De hecho, siempre que se habla de ese proyecto salen risas y así entre los compas más cercanos porque era una legítima cagada de risa, aunque para nosotros era algo muy serio en ese momento. Ujú. Pero para contarle, o sea, el nombre del proyecto era One Dalters, que es como no, era el nombre del director del UNESCO en ese momento, pero invirtiendo las primeras letras. Hay como un anagrama One Dalter, Don Walter, ¿no? Y de manera divertido porque toda la gente lo entendía y varias veces nos presentamos al frente del director, del mae con tremendo nombre. Yo siento que él tuvo que haberse dado cuenta, era como, probablemente. pero Probablemente. tampoco era como algo burlista. Bueno, sí, sí, pero a la vez no, digamos, era como, o sea, ¿Y por qué Don Walter, digamos, de ejemplo? ¿Porque les gustaba como el juego de palabras, empezando por ahí, mae, era o una era una vara vara. con el Rocco, que eran... Mae, es que, o sea, yo realmente no tengo una mala experiencia con el compa. Ujú. Y era una persona, Era el director, una digamos. figura de autoridad. Sí, sí, sí. Entonces, empezando por ahí ya era como, o Ajá. sea, ese era nuestro problema con él. Ya sí, que era el director y Era el punto. director y Sí, punto. sí, que si me Pero, regaño me toca con él. pero sí, exacto, fue como,
Fue algo, una ocurrencia del momento Ujú. y empezó por ahí, era la legítima banda de garaje. ¿De qué covers o hacían música original? Empezamos tocando un par de covers, pero generalmente era música original. De hecho, vieras que a mí esta parte de los covers me cuesta mucho, mae. Siento Ujú. que inclusive culturalmente es un retroceso para una escena musical o para la cultura musical. ¿Por qué, mae? Porque es algo que no deja crecer ciertos proyectos, que no deja que se apoyen ciertos proyectos propios de música original y es una lucha porque la gente también pasa que muchas veces quiere seguir escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo en los mismos lugares. Entonces, es como es un contraste ahí vacilón. Pero sí, eso que le comentaba, me ha tocado tocar covers, matar chivos de este tipo, pero desde ese primer momento que empecé a tocar ha sido algo que he intentado evitar y Ujú. esto que te comentaba sí lo considero muy fuerte porque es como lo que más paga. Acá Sí, como músico te lo de digo, hecho, sí, que sí, sí. Y lo consideras un retroceso en el sentido de que los músicos por estar haciendo covers no se dedican a hacer su propia música o ujú, porque a nivel, digamos, de bar o de mercado la gente prefiere ir a escuchar un mae que toque covers de rock en español a ir a escuchar a alguien que toque sus propias canciones. ma, por las dos, Por las dos. por los dos motivos, porque vieras que, o sea, acá en, en Pérez, sí, también hay ejemplos, pero voy a poner tal vez unos ejemplos de San José, yo conozco músicos que son top, Ujú. que toda la vida los he visto matando chivos de covers. Y tal vez llegan a un punto mucho más tuanis también, porque ya son chivos de covers con, con una orquesta o Sí. una big band. Ha pasado, de verdad, no es como lo que suele suceder más, o sea, he visto ese tipo de músicos que son personas súper talentosas y que yo siempre he dicho, "Mae, ¿qué será de la música si esta persona tuviera un proyecto propio de música original Ujú. y estuviese canalizando como su creatividad en este tipo de cosas? Pero también uno entiende que todos necesitamos como esa parte económica Sí. para poder desarrollar proyectos o mantenernos simplemente, pero sí, por ese lado siento que es un retroceso porque he visto muchos músicos, como te decía, talentosos teniendo que solo tocar covers Para poder comer. para poder verla, exacto. Sí. Y también aparte de que esto es algo cultural, tal vez de nosotros como público, Ujú. que muchas veces preferimos eso que ir a poner atención a alguien con sus letras o a la música de algún músico que intenta hacer tal vez música original. Pero sí, como te decía, he visto muchos proyectos que tal vez se han ido quedando en el olvido por eso, porque no tienen espacios, porque los lugares, los bares, venues no dan el espacio, no pagan por este tipo de... Sí, que aquí es todo un tema, o sea, llegar a decir, y más aquí en Pérez, creo que aquí en Pérez es todavía más marcado, porque en Chepe, yo viví un tiempo ahí afuera, igual que vos, mae, y existe toda una escena, digamos, en Ujú, torno a la música nacional, ¿verdad? Donde están los FIAs, la Semana Sub y toda esta vara. Acá en Pérez es todavía más reducido, digamos, sí. y los poquitos bares que hay, mae, tenés que ir a ofrecer una vara que sea conocida, ¿verdad? Ahí, Ujú. Enanitos Verdes y Maná. Suele pasar, suele pasar. De Sí. hecho, ahora que toca ese tema, últimamente he estado en un proceso con, con este compa, con Elian Campesino, Ujú. que estábamos haciendo exactamente eso, como intentando no hacer una escena, porque la escena existe, tal vez no está muy unida o ese tipo de cosas, pero intentando reforzar esta escena y con la música original de Campesino y por dicha nos ha ido bastante bien, digamos, porque sí ha habido como bastante aceptación y eso también nos dice como realmente hay gente acá que está esperando, que necesita escuchar Ujú. música original, música nueva, algo nuevo, algo diferente Algo también. diferente, sí. Y Es sí, que es refrescante, mae. Yo que los veía el otro día en Garden House, ese show que tiene con Campesino, mae, está brutal, mae. muchas gracias. Está muy bueno, mae, porque Un saludo para para Elian. Alien, sí. Mae, tiene que venir otra vez al podcast de fijo. Mae, que está muy chido, digamos, porque por lo menos yo soy muy fan de la música que está haciendo el mae, digamos, y la escucho cada rato, digamos, en la casa. Pero mae, es muy refrescante llegar y ver el tema en vivo porque
porque no es lo mismo que escucha uno, ¿verdad? Y es más como ver un set de DJ en vivo, pero con un artista, un cantante, digamos, y música original dándolo, mae, a un nivel que uno dice, mae, eso está para sonar en los mejores venues, digamos, de cualquier parte, ¿verdad? Porque está muy bien breteado. Pero mae, yo siento que aquí en Pérez, y no sé qué piensa Pauru, que está ahí detrás de cámaras, La un saludazo producción. a Pauru en la producción, que mae, acá en Pérez hay una escena y hay muy buenos artistas, y varios han pasado por acá, y a todos les mando un gran saludazo, a todos los que se han sentado conmigo aquí a conversar. Pero mae, siento yo que más que una escena falta, digamos, como generar esa economía, esa vara de que realmente el artista pueda generar y vivir de eso, digamos, y sin necesidad de preocuparse de que, "Di, mae, tengo que tener un trabajo alterno, tengo que hacer otra vara", porque la escena existe, digamos, lo que yo creo que no existe todavía es una industria. Sí, y bro, usted toca un punto muy fuerte también porque a como ahorita se critica como esta parte de, de ciertos rumbos que nos toca tomar los músicos para poder Ujú. subsistir, hay otra parte que es que a los músicos también ha habido como una transición, ya la música no es lo mismo que hace unos cuantos años, por Sí. ejemplo. ¿Y qué pasa? Que los músicos tampoco innovamos muchas veces. Ujú. Ahí es donde yo me hago la pregunta, varias veces me he hecho la pregunta, ¿estoy ofreciendo algo que, Diferente. diferente que pueda luchar contra esos covers y hacer que la gente realmente prefiera esto? Porque, o sea, usted también tiene que ofrecer algo que Claro, sea claro. Sí, no es solo sentarse a criticar. exacto. Inclusive Ujú. con los lugares comerciales, por ejemplo, algo que hemos venido trabajando con Elian es esta parte de a todos los músicos nos gusta tocar en las mejores fechas, tocar un sábado a las 9 de la noche, un viernes. Sí, pero sí. Pero ¿qué pasa? Que generalmente los bares, restaurantes, esas fechas están top, tienen su público que no depende de una actividad para llegar Ujú. al lugar, ¿me entienden? Ujú. Entonces, como músicos también pasa de que sí, me ha pasado, he estado en esa situación y he visto también a compas, personas que están eh, en este ride como de, de restaurantes o desde la parte más bien como del comerciante, por Sí, ejemplo, del del empresario. empresario. Y exacto, ellos como, es que muchas veces uno le paga a alguien, tal vez no es como que esté pagando un montón, pero esa persona tampoco está llevando como la cantidad de público para que ese pago sea Ujú. algo factible. Y, y es una parte que también es como que nosotros como músicos tenemos que buscar como esa parte, como ofrecerle algo también a los comercios y no solo llegar a cobrar un viernes por lo que estamos haciendo, sino Sí, como sí, sí, sí. que sea una parte en que todos ganemos, digamos. Como, Claro, es que es comprensible, digamos. Yo lo veo incluso ahora que tengo el proyecto de Santa Lucía, digamos. Yo digo, madre, que tuanis que todos los fines de semana pudiera tener un músico, un artista acá. Pero a veces, no sé si el músico me va a traer la gente y todavía, como es un proyecto que está apenas arrancando, o sea, no tengo como el nivel de gente, digamos, para decir, no importa si el músico no trae gente, dar el chance, ¿verdad? Pero es algo que sí tengo como en mente, porque es entendible, mae. Cualquier persona que tenga un restaurante, que tenga un bar, que tenga lo que sea, está ahí por la plata, ¿no? Porque la noche sea rentable, porque al final de que usted sacó costos, tiene que haber platita, ¿verdad? exacto. En la bolsa para pagar empleados, pagar todo. Y es muy cierto lo que dice usted, mae. Si uno no se preocupa por crear también una comunidad o un público, va usted a depender de que le estén dando chance nada más de ir a tocarse y que no haya quien lo vaya a ver porque es su música o porque es el proyecto suyo, ¿verdad? Exacto. Exacto, y yo siento que sí se puede, son procesos que se tienen que hacer como artista para poder llegar a ese punto, por ejemplo, pero es muy tuanis porque ha pasado en momentos que tal vez hacemos un chivo súper arriesgado un miércoles Ujú. y apostando a eso, que ya uno tal vez llama a su gente, tiene como su público y por dicha han salido bien Responde. Ujú. y es muy tuanis porque aparte de que el chivo es algo que a uno lo llena y termina muy feliz después de esa carga de adrenalina, De energía. de serotonina, póngale Ujú. todos los ninas que Ujú. quiera ahí. Sí, 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 sí. Pero, o sea, un chivo por sí solo ya es como algo que lo llena a uno como músico, como artista. Pero también esa parte de llegar a hablar con el empresario, con la persona que está ahí poniéndole también poniéndole amor al trabajo, digamos, y,
y ver que la gente está feliz, como mira, sí, fue una buena inversión, fue algo que fue factible, nos generó ganancias, como decías, Sí, sí, sí. es el objetivo principal de un negocio, de, de Sí, un o proyecto, mínimo generalmente. cambiar de que un miércoles que probablemente se tenía pensado que iban a llegar 2, 3 mesas, digamos, dice, llenó el lugar Ajá, o exacto, hubo algo diferente, exacto. ¿verdad? Y con estas dinámicas también uno llega a ofrecer algo, como decía, algo distinto Ujú, y de intentar recuperar como esa confianza de los empresarios en pagar por músicos y música original, ¿verdad? claro. Es, es curioso. Mae, ¿y cuándo entras a la parte de producir ya como beatmaker y toda esa parte más de productor? ¿Qué es eso? Mae, ya como de yo sentirme que me puedo desarrollar en esos ámbitos, realmente es hace poco, hace como un año máximo, Ujú, año y medio si acaso. Pero sí lleva un proceso de unos 6 7 años de estar interactuando con diferentes softwares, hardware también de producción, de grabación. Y sí, por lo menos que unos 7 años, tal vez como en el 2017 empecé ujú. A a, manosear, digamos, ahí. a manosear la Ableton y todos esos programillos Ujú, divertidos. ujú. Sí, mae, y a nivel de gustos musicales, bueno, ya nos decías que empezás con Def Leppard y System y toda esta onda metalera. Y debo admitir que cuando yo te vi en Aurora, ¿verdad? Que me dijeron, este ma viene también a tocar. Y yo dije, pero este compa es metal, ¿dónde está la banda? ¿Verdad? Tenías toda la pinta, el ma con su guitarra eléctrica, pelo largo, vestido de negro. Yo dije, este ma viene a tocar metal, ¿dónde está la banda, verdad? No, aquí no hay batería, no veo, ¿verdad? Y llegas a tocar un house muy rico, ¿verdad? ¿Cómo migras o cómo ha sido a nivel musical, digamos, ese viaje de influencias? Sí, tal vez o sea, lo que ha logrado que llegue a estos o a experimentar con músicas tan diferentes, ¿no? Sonidos tan diferentes, creo que es eso, la experimentación. Ujú, Porque empecé como el clásico sí. rockerillo, con banda de rock, metal, progresivo. Después ya pasé a vivir a Chepe, donde conocí muchos músicos que me han alimentado como en esta parte musical, que me han ayudado a crecer. Y ahí tuvimos un proyecto de rock progresivo, que es vamos a ver, es que no sé cómo llamarlo, porque es como algo muy curioso. Es un proyecto que nace de mi nombre, Ajá, el pero Lordfish. no es por mí, es como, o Ajá. sea, en el momento fue como, madre, creo que es el nombre más cool que podemos ponerle a la banda. Eso dijo un compa y fue como el consenso, hacemos esto, le ponemos Lordfish y todo es como, y sí, madre, no Ujú. tenemos un nombre mejor que Lordfish. Y, ¿Cómo en qué época fue esto de madre, eso fue como en el 2013, 2013? 2013, Ok. 2014. ¿Cuando eso ya estabas estudiando música o estabas más bien Estaba como en esa transición. en De hecho, transición? en esos tiempos fue cuando empecé a estar muy involucrado en música, tan Ujú. involucrado que ya fue como, "Mae, la verdad, no me está gustando lo que estoy estudiando, podría estar un poco más realizado, estoy seguro que voy a tener más brete por este otro lado Sí, y ya eso". estoy breteando, de hecho, digamos, en esa Sí, vara, ujú. entonces. De hecho, ya habían ciertos proyectos y así, entonces fue como, se me ayudó a sentirle un poco, a tenerle un poco más de, a ponerle más emoción a la vida, no es emoción ni Ujú. siquiera, es como cuando uno encuentra su nicho, su ámbito, está Sí, más sí, cerca sí, sí. como de lo Algo que suyo. le apasiona, digamos, Exacto. algo Ujú. que definitivamente son esas varas que usted dice, yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Exacto. Ujú, no importa qué, no importa dónde. Exacto. Ujú. Por ahí va la cosa. Ok, ok. Ma, ¿y qué se viene? Ya está sacando música, digamos, ya hay algo en plataformas y qué viene en el proyecto de Lorpes. Si vieras que ahorita Lorpes ha estado un poco estancado porque ha estado desarrollando como esta parte más de producción. Entonces, se vienen piecitas, se vienen cositas, como dicen. Pero ahí hay una piecilla que se está cocinando ya con Campesino, Ok, que está pronto a salir. Eh, en esta lo que hice fue la música, el beat y el beat. parte de la producción. Y también la piecita con Chaco. Sí, esa, vienen cositas, vienen Eh, cositas. sí, de hecho sí, con el Chaco estamos breteando una canción bastante cool, bastante fresca.
Mae, Y- sí, después del otro día que hicimos la maqueta, tal vez para contarles un poco, yo tenía una canción por ahí guardada que cuando la escribí era un reggae. Y yo le dije a López, le digo, mae, quiero hacer un reggae, usted me puede hacer un beat. Y el mae me dijo, mae, mándeme la idea. Entonces yo agarré mi guitarra, agarré el celular, puse a grabar y a la hora de empezar a tocar no salió reggae, salió otra cosa ahí y le mandé la idea a López, así a one shot. Y este mae sacó una vara que yo dije, ¿verdad? Y ahorita hablamos de eso, de cómo haces esa transición de algo tan básico como una pieza a voz y guitarra a una producción más, Uf, esa pregunta es ¿verdad? difícil, ¿no? Porque yo creo que siempre es muy diferente. Ok, O sea, como que cada, cada obra que uno escucha de cada artista es muy distinta, entonces hay que entrarle de una manera mhm, diferente. Me ha pasado, mhm, mae, que he estado tal vez con bretes un poco más relajados en el sentido de que no hay algo que me apresure, que me dice alguien, mae, ocupo un beat para esta pieza y ocupo que esté en unos para cuatro mañana, meses. sí. Bueno, más bien como más al suave, en unos 4 meses. Entonces, generalmente cuando es así, mae, cuesta como encontrar esa creatividad para terminarlo. Como que lo vas pateando la bola, digamos. Exacto, pero cuando se va acercando ahí como el tiempo de entrega o este tipo de cosas, mae, ya uno va Ujú, entrando como en, en enfoque, digamos. ujú, Me ha ujú. pasado, mae, que tal vez las referencias que me dan no son lo que realmente el artista quiere, por ejemplo, y se vuelve confuso y así, pero siempre conversando o indagando un poco más como del proyecto, así siempre se logra como dar en el punto, o se Sí, logra uno acercar un poco más como a la idea. Pero sí, verás que siempre son los procesos creativos de una producción, siempre suelen ser diferentes, ¿no? Y sí, el de fijo. tiempo puede ser bastante, Un factor determinante, digamos. o puede cambiar mucho, tal Ujú. vez, porque sí, también es determinante, téngalo por seguro, pero, o sea, como te digo, hay una canción que puede surgir en una sentada de 3 horas, 4 horas, a como hay una que puedo tardar 15 días en hacer exactamente lo mismo que hice con la otra, por ejemplo. Ajá, ajá. Mae, y en el tema, digamos, de creatividad, ¿utilizas algún tipo de...? Porque es muy dado en el mundo de la música, ¿verdad? De que hay gente que cada cierto tiempo, qué sé yo, que un honguito, que un ácido, o gente que fuma mucha mota para lograr... o sea, hay gente que he escuchado de todo, digamos, de gente que dice, madre, yo ocupo estar bien pigiado para poder tocar. O yo no puedo consumir nada para sentarme a escribir, o no lo necesito, o es un mito que hay, ¿verdad? Hay como toda esta conversación alrededor, por ejemplo, un tema como el cannabis, que mucha gente la consume y mucha gente la usa como una excusa de decir, no, es que ya esta es la vara para inspirarme. Bueno, vieras que me gusta, pero sí siento que hay como, o sea, aunque no nos guste verlo, aceptarlo, el cannabis sí como que te puede bloquear más bien en vez Ujú, de facilitar esa creatividad, digamos. sí. De hecho, o sea, hay muchas veces que uno tal vez en viaja y sí fluye, pero, o sea, sí puedo decir de que el trabajo suele ser más provechoso cuando uno está como sobrio, por Bueno, ejemplo. están todas. Sí, yo he Exacto. notado esa vara, digamos. En algún momento yo usaba esta excusa de, no, es que con el cannabis me súper inspiro ¿verdad? Y después, por ejemplo, para el podcast, ni loco, ¿verdad? Ujú. Porque de repente me quedé, Cerrado, como, "Mae, sí, sí, qué sí. estaba diciendo?" Y el invitado termina la idea, y yo, mierda, mierda, yo estoy en vivo. Tengo que seguir, ¿verdad? Y después ahí cortar y la vara. Y para otro poco de cosas, digamos, me he dado cuenta como, por ejemplo, para escribir es indiferente, digamos, si hay o no, pero yo siento como que a veces se sobrevalora. Ujú. Sí, sí, es que no sé si tal vez será como la palabra, pero sí siento que, no sé, digamos, al menos de mi parte no es como Como fundamental. como ese turbo, Ujú, ese booster, no sé cómo ujú. decirlo, para componer, por ejemplo. Sí he notado como que las cosas se me dan un poco más fácil cuando estoy completamente sobrio, sin fumar cannabis o menos con alcohol, man. El alcohol Ujú. para mí es como esto que te nubla la mente. Ajá. Muchas veces es tuanis, es como, "Ey, ese despeje es bonito", Sí, digamos como de que pero, quiere tomarse unas birras con unos compas y hablar y exacto. conversar y salirse un toque como de la Ujú. rutina. Pero
yo sí, digamos, ya como músico, sí me siento nublado. Y Ujú. depende del espacio, por ejemplo, si me gusta tocar y tomado, que me tome un par de cubas libres Sí, sí, sí. o Pero un... no tapis, ¿verdad? Exacto, bueno, depende del espacio, por eso te Ajá, digo ajá, que si es ajá. algo más entre compas y Ah, sí, así, sí, sí, se sí. puede dar, pero ya como algo pro que me están pagando por ello, así, prefiero evitar hasta el cigarro. Sí, 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 yo me siento Ajá, torpe, digamos, yo sí ya exacto. después de cierto nivel de alcohol, digamos, yo me siento completamente torpe para tocar, para cantar, para hacer Ujú. Sí, ese tipo de horas. es que esos son más que mitos, son como malas creencias de Malas que creencias, sí. realmente el alcohol y las drogas te van a dar un plus y que vas a ser mucho mejor músico de esa manera. Realmente te desinhibe, por ejemplo, el alcohol sí causa ese Sí, tipo de sí, cosas, sí. pero ¿qué es lo que pasa? Que uno también se puede desinhibir automáticamente o Ujú, naturalmente más bien ujú. gozando la música, por ejemplo, Sí, exactamente, sí. Que mucha gente, digamos, yo desde chavaco escuchaba esa vara como un traguito para calentar, ¿verdad? Que yo todavía creo que uno está bien, digamos, o un tequilita para aclarar la garganta. Obviamente es mejor hacer ejercicios de calentamiento vocal, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay formas de desinhibirse sin el uso de estas sustancias. madre, y la adrenalina que lo La hace misma sentir a uno adrenalina, sí. un escenario, Ujú. la gente, por La ejemplo, gente. cuando la gente está apuntada con el show, madre, no hay mejor adrenalina que Ujú, eso, que ver la ujú. gente inclusive cantando las canciones de uno, es como, Sí, madre, que tuanis qué rico. y eso te lleva a puntos, madre, no hay droga que te cause el efecto que un Ujú, chivo gozado ya, ujú, como ujú. músico, madre. Sí, sí, sí. Yo todavía no he llegado a ese punto porque la verdad no me he metido tan de jupa, digamos, y no me considero tampoco el nivel de músico que uno que contrataría a alguien para un chivo, digamos. Es más como una vara muy personal de hacer lo que me gusta Ujú, y lo que me sale, pues. Pero, por ejemplo, en teatro es muy parecido. El aplauso al final ujú. A mí me pasaba, yo hacía un monólogo en el que la gente lloraba. Entonces, a veces escuchaba uno de fondo mientras estaba actuando, mae, y genera como una Ajá, vara aquí en el estómago y una liberación de esa serotonina, es una adrenalina, digamos, ujú. rica. Madre, sí, Para mí es el mejor motivante, digamos, para hacer cualquier cosa. exacto, exacto. Y ya es como una recompensa que tenemos ahí, Ujú, digamos, ujú, después de una presentación. sí. Pero sí, es como, Mae, y dejé llueve botado, digamos, quería hablar un toque del sonido que tiene el beat este que estamos trabajando. Que mae, yo me puse el otro día después de que salí, me fui como a buscar los tops, digamos, lo que está sonando, y no encontré algo como que suena así. que suene así, ¿sí? ¿Cómo llegas? Porque obviamente yo te mando una idea, digamos, pero vos transformas esa vara, mae, pero no sé si hay una influencia de algo que estuviste escuchando, o fue algo que nació muy natural, cómo fue la creación de este beat. Bueno, verás que sí, generalmente yo busco varios tipos de influencias. Creo que, no sé si te he hablado como esa parte de que para mí era importante como encontrar algo o algún proyecto que ya exista, que usted Ujú, diga como, "Mae, me encantaría que el concepto vaya ligado a esto. Ya sea Gorillaz, mae, Bad Bunny, ujú, ujú. póngale el nombre que quiera, Anuel. Sí, 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 sí. Mae, por ejemplo, las voces de este mae, a mí me encantan las voces de... Uy, mae, se me fue el nombre de este cabrón. Un reggaetonero viejísimo. Mae, Pablo, ayúdeme. Vico, sí. La- ¿Ah? No tan viejo, es un poquito como Don ahí. Omar, Daddy Más Yankee, para acá, mae, de Arcángel, mae. Arcángel, ajá, ajá. Mae, las voces de ese weón, mae, para mí, o sea, yo sé que no son las voces de él, pero varas, es la edición del productor ahí, pero man, a mí me gustan mucho como las voces de este compa, entonces siempre ando buscando como esa influencia que quiere el artista Ujú, y después busco la influencia mía ya como algo más personal, como "Ma, esto suena a esto es como algo, y de ahí eso le ayuda a uno con herramientas, por ejemplo, como vamos a ver qué es algo que suelen hacer con bajo o así. Y es como una manera de partir, por ejemplo. ujú, Pero, como dice usted, a mí me gusta mucho también la parte de explorar y generar sonidos, generar, samplear sonidos y también ahora estas herramientas o estos programas para producción dan muchas herramientas más bien y se puede jugar mucho con el sonido. ujú. Y sí, creo que es como una parte que me gusta mucho, la exploración en general, entonces de por ahí se pueden conseguir sonoridades
un Sí, poco sí. diferentes, mae. Ok. Y no, estén pendientes porque ahí la pieza sale porque sale. Más bien deberían en edición ponerle una partecita ahí del final. ¿Qué dice Pablo? ¿Lo podemos poner por ahí? De fijo. Ok, mae, ya para ir cerrando, traigo 4 preguntas rápidas. Preguntas cortas, la pregunta es corta, la respuesta no tiene que serlo tanto. Ok, ok. Y mae, como vos sos músico, quiero que me hables tal vez del concierto más caótico o el peor concierto que usted recuerde que haya tenido. Uf, mae. Vamos a ver. Ya lo recuerdo, mae. Una semana Ok. en la UCR, mae. Un chivo que no debimos de tocar. Esta vara mae, fue un tiempo de transición, entonces como que todos muy cercanos siempre, digamos, andábamos por diferentes rumbos y estaban pasando muchas cosas. Ahorita ni siquiera podría decir si buenas o malas, pero estaban pasando muchas cosas, entonces, y fue un chivo, mae, que el cantante nos dijo 2 días antes, un día antes, mae, no puedo. Nosotros buscamos otro cantante de fiebres, mae. No. El mae lo hizo bien y todo, mae, pero ya la vara no estaba amarrada, Sí, mae. sí, Entonces sí, fue un sí. chivo medio grande porque, mae, Sí, en semana U Semana U son siempre hay gente. pichazo de gente. Entonces, por más temprano que fuese el chivo, mae, siempre ibas a tener algo de público. Entonces, tal vez esa parte que era un super escenario, mae, Ujú. con todo el backline, humo, Sí, luces sí, y sí, toda esa sí. Toda vara, la vara mae. muy pro. Y la vara, mae, nada amarrada. Ujú. Entonces, sí, eso es como uno De de los que los peor peores. Ajá. recuerdo, mae. Y vieras que de covers, mae, he tenido unos cuantos que realmente es algo que no me llena. Entonces, mae, vieras como me cuesta esa parte, Ujú, digamos. Es ujú. como, sí, pero no, vieras que generalmente ha estado bien. Salen bien, ok. Qué dicha. Mae, el peor consejo que haya recibido en la música hoy que usted diga, mae, me dijeron esto y creo que fue lo peor que me pudieron decir. Uf, mae, vieras que, tal vez sea algo de eso, como lo que hablamos ahorita, como Toque la... covers. No, sí, no, como esta parte bueno, nunca falta el músico que al chile le da como esta parte o esta superpotencia al alcohol ya como, Ajá, ajá, es que si usted toca borracho, va a tocar 1000 veces mejor, ajá. y, no, Sí, como el yo manejo mejor borracho. exacto, creo que por ahí va, digamos, como ese peor consejo, Ok. aunque no sé, uno ahí hace como, tiene que discernir entre qué es bueno y qué es malo, y es Sí. como... Mae, y un consejo que antes daba y que ya no volvería a dar. Mae, antes le recomendaba demasiado a la gente el combo estudiantil de la muerte de hambre, tipo burguesas, mae. Y Ya no, ya ya lo no, promete. ya no, mae. Ya no porque ya no está en la U o porque ya el combo no Mae, promete. subió mucho el precio, mae, no Ok, era lo mismo. ok. Y mae, un consejo que le daría a alguien que quiere empezar en la música. Mae, que se mande sin miedo y que le ponga mucho tiempo, porque, o sea, si es algo que necesita, mae, mucha práctica, que necesita de ciertos, ¿cómo decirlo? Como ciertas, tal vez no es desprendimiento la palabra, pero usted tiene que saber que muchas veces va a perder, mae, ya sea Ujú. tiempo, dinero, pero mae, eh, la parte tal vez de la recompensa, mae, es muy buena, es muy grata, ya sea enseñándole a alguien o que alguien disfrute su música, por ejemplo, y toda esta parte es algo que no se lo va a dar ninguna rama en esta vida, ya es Ujú. más que la música o el arte, tal vez. Ok. Listo, mae, con eso cerramos. Muchísimas gracias por ver y escuchar. Pueden seguir a Dani en redes sociales como Danloop, escuchar la música en Spotify como Lorpes. Y sigan a La Raíz en todo lado, sigan al Truchero Santa Lucía, ya saben, vayan a comer trucha, está deliciosa. No lo digo yo, lo dice cada una de las personas que se ha comido un plato de comida en ese lugar, dice que la comida está deliciosa, siempre. Así que vayan, los esperamos por allá, sigan a Dani, escuchen música, sigan apoyando el arte local y nos vemos en un episodio más de La Raíz. Chao. Gustazo.
negro.